Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, bienvenidos a esto que es Radio INA, parte de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los invitamos a acompañarnos en esta emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Seth Guerrero y en esta ocasión contamos con la presencia del etnohistoriador Eduardo Corona, con amplia trayectoria, y me es grato dirigirme a ustedes para hablar del tema la importancia y el declive del señorío novohispano en los mitos de la fundación de Tenochtitlan. Bienvenidos a estos micrófonos. Maestro Eduardo Corona, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muy a gusto de estar en este programa con todo el público y muchas ganas de platicar porque no olviden que esto es parte de un programa de 3 coloquios y en este año queremos hablar no solo de la fundación de Tenochtitlan, de la grandeza de Tenochtitlan y también del problema de los aliados, que hay que reconocerlo mucho, y por último de la defensa de Tenochtitlan. Así es que vamos a estar a cada rato con ustedes. Vamos a estar platicando con ustedes sobre esta historia de nuestra propia historia de los mexicas, de los tenochcas, de las que debemos de estar muy ufanos, porque realmente fue una cultura que en menos de 100 años, en 97, hizo un imperio. Y nosotros estamos sorprendidos de esa capacidad en todos sentidos, de conocimientos, sobre todo una capacidad de superación, de identidad, por lograr realmente lo imposible. Y eso se lo vamos a transmitir. Claro, y retomar todo este discurso que estamos en tiempo, ¿no? En tiempo de rememorar, de reencontrarnos y también de entender nuevas perspectivas que tiene todo este proceso de fundación, de conquista posteriormente, ¿no? Que pasan años, ¿no? Normalmente pensamos que solamente como se fundó Tenochtitlan y después llegaron los españoles, pero en realidad hay todo un proceso, incluso hasta la llegada de los españoles, que hemos estado analizando durante estos coloquios que hemos generado, ¿no? En conjunto de la visión antropológica de la conquista, pero también dentro de este trabajo que presentamos hoy, ¿no? Que es la fundación de Tenochtitlan, y se me hace un tema muy interesante, profesor. Entonces, adelante, vamos a darle a esto. Bueno, pues empezamos con, tenemos un PowerPoint, pero yo voy a tratar de describirlo para aquellos compañeros que no cuenten con video, y que tiene todo un sentido, porque es un sentido arqueohistórico, un sentido iconográfico propio, historiográfico más bien, de los mexicas, pero esta historiografía se llena de mitos. O sea, no se describe solamente los hechos como se sucedieron, sino siempre se les da un valor en donde se involucran los dioses. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de esta fundación, de qué significa Tenochtitlan, por qué somos tenochcas, por qué somos mexicas, cómo se inicia nuestra propia historia. Pues empezamos, con la primera lámina. Adelante, adelante. Pues, en la primera está la isla, la águila graznando, es del Códice Sigüenza, y en esa escena es interesante porque es el águila la que convence a la gente de Aztlán que vive en una isla que salgan y les promete que va a hacer de ellos verdaderamente el grupo más dominante de Mesoamérica, el grupo que va a recibir de todos los lugares posibles los mejores recursos que solamente se habían planteado en Quetzalcóatl. Y la verdad es que está empezando el águila con un planteamiento de si él fuera, digamos, el dios Huitzilopochtli, para convencer realmente a una comunidad de que migre, de que se vaya. Se requiere pues de una fuerza distinta. La que sigue, por favor, Seth. Entonces aquí vemos al águila. Curiosamente es un mundo cuadrado. Digo curiosamente porque siempre es la concepción de los 4 espacios en territorio mesoamericano. Surge una huecote y encima de él está el águila. El águila es un símbolo solar, pero es también un animal, una especie dominante de varios territorios y recursos de México, no solamente la montaña, el altiplano, las costas también, ¿no? Inclusive los desiertos. Entonces esta águila les habla. Entonces el sentido es que ellos van a convertir en águilas también, van a emigrar y van a buscar un lugar donde aposentarse. Y vemos
Después, cómo abajo se ven a los personajes y yendo hacia un lugar prometido. Es una búsqueda que siempre todos tenemos algo así en el mundo, ¿no? Siempre buscamos algo que creemos que existe. La que sigue, Seth. Y bueno, sucede que al mismo tiempo estaban emigrando otros grupos, sobre todo grupos del sur de la Cuenca de México, que consideramos el resultado de la caída de Tula. Y formaba parte de esta migración los mexicas. Pero otra vez el mito, otra vez estaba el templo de Huitzilopochtli y se ve un árbol que se rompe del tronco, no se rompen las ramas, la raíz queda. Es muy importante en el aspecto iconográfico. O sea, se están separando, pero están continuando su propia identidad, ¿sí? No son una rama la que se despeja, es el tronco, la identidad básica de este grupo. En ese sentido, se ven a todos los grupos arriba, los tepanecas, los chichimecas, los tlahuicas, los xochimilcas, los chalcas, los huecotzincas, cómo siguen su camino, pero los mexicas se separan. Vemos abajo cómo está Huitzilopochtli en una pequeña piedra hablando y planteando esa identidad, y los mexicas sí la resienten, porque ahora se separan del grupo, es una migración propia. Las fuentes dicen que ya dejan de llamarse aztlanecas y ahora se van a llamar mexicas. Y las crónicas de Mexicayo dicen que ahí es donde se empieza la mexicanidad. Esta es nuestra identidad, este momento del árbol. Y O sea, es interesante dentro de este proceso cómo, por ejemplo, Huitzilopochtli está presente, pero más allá de una deidad como se maneja muchas veces simbólica, es una deidad viva, ¿no? Está presente dentro de un águila, dentro de este parte del códice que vemos de la tierra de la peregrinación, donde se muestra cómo está interactuando con su gente, ¿no? Está ahí vivo y diciéndoles, ¿no? Como cualquier persona. Eso es algo interesante que se rescata de estos momentos que nos está mostrando, profesores. Es interesante esto. claro que sí. Los códices son más comunales, son muy prácticos, muy gráficos. Por ejemplo, ahí está la escena a la izquierda de que los mexicas estaban comiendo sus tortillas y se ve un cajete y se ve el chiquihuite con las tortillas. O sea, te lo cuentan y te lo narran como si lo estuvieras viendo. Pero vamos a seguir con nuestra historia, Seth, la que ahora, esta, esta migración se une a dos, digamos, dos grandes tradiciones culturales. La primera sí es la de los aztlanecas que surgen de una laguna, pero la segunda es de Chicomosto. Es Chicomosto, que es una cueva, aquí se representa como si fuera la cabeza de un oso. Y ahí salen los guerreros, ¿no? Salen armados de sus arcos y flechas, pero traen cacles, traen indumentaria, no son chichimecas, son gente mexica, probablemente de la región septentrional de Mesoamérica, que en ese momento, pues con todos los problemas que había, de hecho fue grandes sequías y problemas sociales, problemas de invasiones de los grupos chichimecas, emigran hacia el sur, emigran hacia la cuenca de México, hacia una tierra prometida, pero entonces quiero dejar claro que son dos grupos distintos. Por un lado los aztlanecas y por otro lado los chicomostecas, y que los dos se reúnen, pero tienen historias distintas en términos culturales que vamos a tratar de platicar. Bueno, aquí tenemos a los chicomostecas. Me llama la atención, pues los representan como si fueran, vivieran en cuevas, lo que no era cierto. Realmente podrían buscar esos lugares, pero gente que era aldeana, que conocía agricultura, que conocía diferentes formas de aprovechar los medios ambientes, que utilizaba en forma intensiva los magueyes, los nopales, ¿no? Y que en ese sentido el nopal es básico, lo vemos representado en esta figura enfrente de dos guerreros de Chico Mostoc, y es el nopal el que va a establecer esa identidad. El nopal adquiere un sentido de estas plantas que sobreviven a pesar de poca agua, de intemperies difíciles, y que es una planta alternativa en términos de alimentación. Se hacía realmente un uso múltiple del nopal, no solamente en términos de alimentos, ¿no? También se utilizaba la fruta, se utilizaban como colorantes, se utilizaba para las pinturas. Hay mucho uso, es muy importante el nopal, como lo es el maguey, como es el maíz, como son las 60 plantas que el hombre mesoamericano ha domesticado. Pero esta es una planta de un recurso semidesértico, que implica cierta dificultad, y esto es parte de ese origen mexica. Pero en ese sentido, yo he encontrado en el códice de Azcatitlán cómo van los mexicas realmente atravesando de la desierto, digamos, hacia la montaña,
Y entonces se pueden ver en la gráfica lo que llamamos un ecotono, dos sistemas, dos ecosistemas. De la izquierda se ve el desierto, están los nopales, las biznagas, los mezquites, el manejo de animales de ese sentido, por ejemplo, las águilas, los coyotes, los conejos, ¿no? Pero del lado de derecho, ¿no? Al lado derecho están los árboles que implican la sierra. Pero estos dos elementos, sobre todo el desértico, es el que va a influir en los mexicas. O sea, en términos de animales simbólicos, como el conejo que va a ser la luna, o el águila que es el sol, o el maguey que es el dios del pulque. O sea, no son solamente representaciones gráficas de un ecosistema, son formas de vida que implican elementos culturales y elementos simbólicos y cosmogónicos que van a estar representados en su identidad, sobre todo el nopal. Aquí el nopal es el punto central de esta figura. Siempre lo representan con la raíz hacia afuera, ¿no? También vemos en la misma escena que van las señoras con su fardo cargando en esta migración, pero los guerreros están presentes, los guerreros están defendiendo, protegiendo esa migración, ¿no? Hay una ya instancia y una continuidad de tipo agrícola, social, pero también ya hay un inicio de un guerrero que tiene que estar defendiendo esa migración, que tiene que ser la guerra, una de las alternativas del grupo migrante. Claro, y es parte de lo que veíamos un momento antes, ¿no? Entonces, estaba yo reflexionando, por eso no lo comenté, pero de cierta forma, la salida de Chicomostoc nos muestra esta parte de una adaptación social de un grupo que se empieza a adaptar bien, bien de ese hora, ¿no? O sea, estamos viendo cómo cambia de un ecosistema a otro, pero también cómo cambian las prácticas y las costumbres, ¿no? Porque no es que dejen completamente su identidad es clara, ¿no? Son mexicas, ¿no? Se separan de los grupos chichimecas y dicen, nosotros somos mexicas, pero dentro de esta peregrinación hay una adaptación que sí repercute en toda la nueva forma de vida de los propios mexicas, ¿no? Adaptarse y sobre todo también esta cuestión del nopal, que se me hace muy interesante, ¿no? O sea, algo que está ahí, ¿no? Y lo podemos ver aquí claramente en el códice para los que no lo pueden ver. Es un nopal que está justo en medio de la parte semidesértica antes de cambiar de ecosistema, pero también esta parte que vemos de los guerreros, ¿no? Me gusta toda esta identidad que tienen porque es la identidad de Huitzilopochtli, ¿no? De cierta forma ahí está presente siempre, ¿no? Más allá del simbolismo, más allá de una interpretación mítica, se puede ver que los soldados tienen perdón, los guerreros tienen esa identidad de ser parte de este conjunto que son los mexicas. No sé, ¿qué opina usted, De, doctor? de hecho, si te fijas en la parte superior, donde está el camino, va el águila. El águila que es Huitzilopochtli es el que va dirigiendo esa ruta, ¿no? Es interesante porque son muy gráficos los mexicas. Los códices son unos documentos que tienen muchísimas elementales, como si fuera, como lo dijo José, una fotografía, que están manejando bien las características porque lo conocen, las características del terreno, pero también está manejando ese planteamiento histórico, mítico, o sea, ese manejo que tiene uno que fijarse en los símbolos que después van a ser característicos de su cultura. O sea, es una escritura que va más allá de solamente la representación gráfica y más allá de la representación simbólica, que adquiere un significado que tiene que explicar por qué se dibujan estos elementos, cuál es el valor histórico, cultural, de identidad. Pero vamos a seguir viéndolo, Seth. Bueno, este es otro caso, por ejemplo, los mexicas en su migración llegan a un cerro sagrado que es Coatepec, que se representa como una gran serpiente en su interior. Y existe el lugar, está cerca de Tula, es un lugar semidesértico, pero en ese momento abajo se representa una laguna con animales, con, digamos, ranas, patos, ¿no? Peces. Y de hecho, esta laguna desaparece porque los biólogos han encontrado que realmente existió y las fuentes dicen que era una presa que mandó a hacer Huitzilopochtli. Pero parte de la migración decidió quedarse, sobre todo la Coyolxauhqui, que era una de los representantes de las fórmulas de gobierno de esta migración, y también parte del grupo que se van a llamar las estrellas, ¿no? Las, todo el manejo pues de identidad celeste en contra de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli se niega a que ahí se quede, pero no es el lugar escogido por él, ¿no? Y entonces deciden
continuar, pero se destruye la presa. O sea, ¿qué tiene que ver con esto, no? Porque es como una lucha que implica dos grupos que están manejando sería realmente el lugar que está significando la presencia de los mexicas en otro tiempo. No es así, es el Dios el que la decide. Pero esto se representa también en términos míticos. Se decide dos mitos más. Uno que dice que en ese cerro de Coatepec, pues había una doncella, que era la Coatlicue, que ve de repente un burlón, lo mete debajo de su vestido y queda embarazada. Los que se enojan son su hija mayor, la luna, y sus 400 hermanos, las estrellas, ¿no? Y deciden atacarlo, pero él nace ya como guerrero, los ataca y persigue a la Coyolxauhqui, la decapita y la desmembra, ¿no? Y esto curiosamente se reproduce en el Templo Mayor de la Ciudad de México. Está el templo como si fuera el cerro sagrado de Coatepec. Entonces se hace el sacrificio y abajo está la escultura que se encontró de la Coyolxauhqui, ¿no? Se repite esa identidad del mito para que los mexicas se den cuenta que era una realidad histórica lo que realmente juzgaba y predecía Huitzilopochtli. Y se dice en las fuentes que no solamente matan la Coyolxauhqui, lo dice la crónica mexicayo, sino se la come, ¿no? Que come sus corazones y se convierte en el gran diablo. O sea, lo que está en juego es que al mismo tiempo el que está creciendo como Dios no existe y va a ser uno de los dioses básicos en términos del altiplano es Huitzilopochtli. Y después pues, lo vamos a encontrar en todos los lugares que los mexicas se expanden. Pero es una migración por un lado y la formación de un dios por otro, ¿no? Entonces, todos estos lugares son sagrados. Es el cerro de la serpiente, ¿no? Es de la tierra, de la madre tierra. Y ahí surgen los mexicas en términos de continuar, que no es en ese lugar agrícola, es otro lugar que está destinado a ser el pueblo más importante del Semanáhuac. Y esto es muy interesante también verlo desde esta perspectiva, ¿no? Porque el mito como una realidad histórica para los pueblos mexicas, el pueblo mexica, perdón, es completamente entender su identidad, ¿no? O sea, usted nos está arrojando una reproducción del mito en Templo Mayor que va más allá de una ritualidad, un festejo, ¿no? Están haciendo y están recreando su propia historia, ¿no? Una historia que los legitima como un pueblo escogido por su Dios, pero también como un pueblo muy aguerrido y muy fuerte dentro de la cuenca en ese tiempo, ¿no? No olvidemos que los mexicas tenían sometidos casi a todos los pueblos a su alrededor, ¿no? Entonces, esa parte también la podemos ver incluso si hacemos lo que hacemos, bueno, lo que hacemos los antropólogos, que es descubrir los símbolos, podríamos pensar que incluso estos 400 guerreros pueden ser los pueblos que fueron sometidos por la cuenca, ¿no? O sea, hay ahí un poco de verdad también dentro de este mito que es interesante rescatar y recuperar, porque este nacimiento de Huitzilopochtli también es el ascenso de un grupo social fuerte, económicamente estable, pero también con una identidad muy sólida, ¿no? Que logró reunirse a lo largo de una peregrinación y del tiempo posteriormente, ¿no? Es algo interesante que me deja esta parte del mito, ¿no? Y su comentario. No, la verdad, esos 400 estrellas son los del Sowisnahua, ¿no? Pero de hecho es una guerra solar contra la luna y las estrellas, el día contra la noche, la luz contra la oscuridad. Va más allá. Pero también es cierto que ahí está el Templo Mayor en el Zócalo, ahí está la existencia real de ese edificio, ahí está la Coyolxauhqui, o sea, se establece no solamente como un mito, como una realidad que le da ese origen mítico a esta sociedad que está en Tenochtitlan. Entonces, es por eso lo importante de leer estos mitos, para establecer que tenemos una historia propia, con mitos propios, con fórmulas que implican ese aspecto de la significado de los mexicas, pero el significado básico de Tenochtitlan, que vamos a seguir explicándolo, pero aquí ven cómo va surgiendo, no es realmente ideal inmediatamente en Tenochtitlan, es un camino difícil. Esta es la misma historia, el mismo mito, pero es el Códice Azcatitlán, se ve abajo el cerro de Coatepec con las serpientes, se ve el templo y se ve encima del templo Huitzilopochtli armado con su lanza, con su escudo y vestido de águila, ¿no? Entonces es importante porque, y abajo se ve el sacrificio de la persona, abajo del templo, es importante porque ese Dios implica esa fortaleza,
implica esa expresión de una lucha por lo que se busca y por lo que se quiere. O sea, Huitzilopochtli es un guerrero de nacimiento, él lo dice, mi oficio es la guerra. Pero en los estados del estado mexica también el oficio va a ser la guerra. Y los campesinos y los macehuales también van a ser guerreros de nacimiento. Cuando un niño mexica nacía, le daban sus armas. O sea, esta conjugación, esta comunión entre el Dios y la gente es básica para entender verdaderamente al pueblo mexica. Claro, y se muestra completamente en el códice, ¿no? Lo estamos viendo ahí claramente a Huitzilopochtli con este atuendo de Ese guerra que es Dios que tan, hay que conocer, claro, así y es es. un atuendo de guerra que es, pues, Bien, súper vamos a conocido, seguirle. ¿no? Sí, esta es la Coyolxauhqui. Bueno, todo el mundo ha ido al Templo Mayor, ¿no? Es una escultura bellísima de una mujer que está también como girando como un reguilete en los 4 puntos, ¿no? Está muy ataviada con elementos lunares y solares en la nariz, en los oídos, pero también tiene la identidad de la serpiente en los muslos, la identidad de la muerte en su cintura. Es una diosa con los pechos desnudos, pero que implica esa relación con la maternidad, con la tierra, con la agricultura. Era una diosa poderosa, era una diosa donde la agricultura es la reproducción de la sociedad. Pero el planteamiento de Huitzilopochtli es que no es la alternativa a los mexicas, no es la única. La otra alternativa va a ser la guerra, y entonces hay una oposición entre esta diosa de la agricultura con el dios de la guerra. Además, al final de cuentas, se llega a una conjunción. En el Templo Mayor, al norte, el solsticio de verano está Tlaloc, y al sur, en el solsticio de invierno, está Huitzilopochtli. Las dos instancias son básicas, pero como equilibradas, no una sobre la otra. La que sigue, Seth. Esta es una muy poco conocida escena de los códices que implica otra vez esa identidad con el nopal. Vemos un templo y en la parte superior del templo está un personaje humano y de él surge un nopal, como si fuera el sacrificio, la base del surgimiento de esta planta. Y entre el nopal está viendo ahí Huitzilopochtli como dando fe y legitimando esta escena del sacrificio humano para producir la vida. Esto nos lleva a otro mito, a otro de otra hermana de Huitzilopochtli, que era Malinalxóchitl. Y el Malinalxóchitl está acusada de ser hechicera, de ser encaminadora, de come corazones. De hecho, era una sacerdotisa, pero otra vez el planteamiento de que es el sitio, y Huitzilopochtli la abandona. La abandona y otra vez se divide el grupo, pero lo persigue el hijo de Malinalxóchitl, que es Copil. Lo alcanza ya en la región de los lagos por Chapultepec. Se da una batalla entre Huitzilopochtli y Copil. Huitzilopochtli vence a Copil, lo degolla, le saca el corazón y lo avienta a unos tulares. Y dice el mito que de ahí crece el nopal, donde se va a fundar Tenochtitlan. Entonces vean cómo son enfrentamientos entre dioses y que el resultado va a ser esta ciudad, ¿no? Esta ciudad en una laguna, pero de un nopal, ¿no? Entonces, el nopal es ese sentido de la vida, la regeneración de la naturaleza, pero también es la función del guerrero, no solamente el pelear, sino alimentar a los dioses con los guerreros prisioneros. O sea, es una función mayor, cosmogónica, se justifica porque él va a equilibrar la naturaleza. No solamente es ganar un lugar, conquistarlo, sino también propiciar a los dioses, pues para el manejo de las lluvias, para el manejo de evitar las tormentas, para reproducir a la sociedad de la que forma parte. Claro, y es que esta lámina del Códice Acascatitlán es muy representativa y también poco clara, ¿no? Es una de las láminas por ahí de la mitad del texto, pero tiene esta representación de mostrar este mito fundacional, pero también de contar otro aspecto de la fundación mexica, ¿no? Otro aspecto que es también la importancia que tienen los propios mexicas dentro de este ejercicio ritual, ¿no? Que es el sacrificio, ¿no? Que va más allá de cualquier cosa, ¿no? De barbaridad y todo esto que a veces se les tacha, ¿no? Y que vamos a ver posteriormente. Pero tiene que ver con la fundación de la vida por la vida, ¿no? Es algo curioso que vamos a seguir viendo y es interesante verlo ya tan gráficamente que se ve claramente. Para los que no nos estén viendo, pueden ver
el Códice Azcatitlán, está como a la mitad más o menos del Códice La Lámina. Ujú. Lo interesante es este mito del corazón de Copil. O sea, el corazón, el hombre, lo vemos en la cuatrícula, pues está la cuatrícula rodeado de corazones humanos, de un cráneo que cierra su broche, ¿sí? Y también manejan la identidad de la vida, y ese sentido se puede uno plantear, pues, si es el elemento pensante o el elemento latente, lo básico. El corazón es básico. Y entonces dar el corazón a los dioses implicaba dar lo único que tenían. Aquí no hay animal de tiro ni hay metal, es el hombre. El hombre es la única fuerza de trabajo. Entonces se sacrifica el mejor hombre, que en este caso es el guerrero, no el más valiente. Entonces no es cualquier cosa ese sacrificio, ¿no? Están dando, como tú decías, vida por la vida, la mejor elemento de vida en términos de las sociedades mesoamericanas para buscar ese equilibrio para reproducir a toda la comunidad como alimento de los dioses. Y vemos ya, después, pues es una historia difícil en Chapultepec. Parece que Copil estaba comandando una confederación de pueblos que en ese momento tenían toda ocupada la cuenca de México, los otomís por el norte, en Xaltocan, los tepanecas en el oeste, en Azcapotzalco, los acoloas en el este, ¿no? Chichimecas, los coloas en el sur, y todos atacan a Tenochtitlan, todos atacan a los tenochcas que están, perdón, en Chapultepec. Los eliminan, se llevan a Huitzilíhuatl, que es su caudillo, lo llevan a Culhuacán y lo matan. Los llevan capturados a Culhuacán, a la mayoría de ellos. Después los usan como guerreros. Después ellos tienen un sacrificio de Osatosi, de la hija del señor de Culhuacán, los persiguen y llegan huyendo a estas espadañas, llegan huyendo a un lugar de Tula, es el único que les queda, no los persiguen más porque pertenece a Azcapotzalco. Y es cuando Huitzilopochtli decide que ya llegaron, cuando le dice a sus sacerdotes que este es el lugar, que vayan a la laguna y van a encontrar una señal. Van allá y lo que van a encontrar es un águila que está sobre un nopal que surge de la piedra, que es el mito, pues, del corazón de Copil que se aventó en los tulares. Y esta águila está devorando una serpiente. Entonces los mexicas se agachan al verla, porque es un símbolo solar, pero también la águila se agacha al verlos a ellos, ¿no? Y la laguna no es cualquier cosa, es un lugar que implica un lugar sagrado, hay peces blancos, pescados blancos, el agua es blanca. Para un lado hay unas cuevas donde surgen manantiales de colores azules, rojos, amarillos, que tiene que ver como si ese lugar fuera el centro de un universo mayor, como si ese lugar fuera el centro del Nahui Orin, de los cuatro espacios, ¿no? Y que ese nopal sería pues la residencia ahora de Huitzilopochtli. Es difícil esta escena porque es una laguna. Es difícil pensar que en esta laguna creciera un nopal, ¿no? Un nopal es muy desértico. Sin embargo, este manejo es posible. Lo he platicado con los biólogos. Si se junta la tierra suficiente, que en este caso son las piedras, para que crezca el nopal. Y otro animal que es básicamente de la montaña es el águila. No es un pato, no es un ave de la laguna, es un animal que implica esa relación de estos guerreros chicomostecas que están llegando y apropiándose de ese lugar. Y el momento de apropiarse es justo cuando el águila agarra las serpientes, la apropiación de la tierra. A ver. Claro, y en este proceso que se da también de comprender cómo esta peregrinación tiene su punto nodal en este lugar, ¿no? Ya no están en Chapultepec, donde les dijo Huitzilopochtli que no era el lugar, ¿no? Que no se quedara, ¿no? Ahora están en un lugar que se apropian como todos los mitos de fundación, ¿no? Buscando la tierra prometida, la tierra que los va a legitimar también como un pueblo, y de cierta forma es interesante el nopal, ¿no? O sea, yo insisto que no perdamos de ojo el nopal, porque es un elemento presente dentro de la propia historia mexica, ¿no? Una historia que va más allá de incluso pensar que el águila y la serpiente son como lo más representativo, ¿no? También el nopal está ahí, ¿no? Y es un elemento que muchas veces no lo vemos, ¿no? Que no lo valorizamos dentro de este contexto mítico. Y me parece muy interesante este proceso, ¿no? También ya como un pueblo que tiene que pasar por muchas pruebas, que tiene que pasar por muchas
carencias y de repente llegan a este islote donde hay un nopal, curiosamente, en el lago, ¿no? Y se para la serpiente y es Huitzilopochtli el que les dice. Es curioso y a la vez interesante para todos los que nos están escuchando también revalorar esta idea del nopal. Recuerda que fue el águila el que lo está guiando, pero es interesante porque crece sobre piedras, entonces sí tiene más opciones de crecer con un poco de humedad, pero el plantear la piedra es como en las cimentaciones, aquí llegamos, aquí es el lugar donde vamos a radicar, ¿no? Y el nopal crece en esa piedra y así se llama, Tenochtli es la piedra del nopal, ¿no? O el nopal de piedra, un nopal que crece en piedra, Titlán es junto a. Y los mexicas se van a plantear en ese momento a partir de Tenochcas, ¿no? Se van a identificar como Tenochcas, como los guerreros del lugar del nopal sobre la piedra. Y vamos a ver después en los códices, cuando hablan de su expansión militar, como siempre está el grifo del personaje guerrero y atrás está el nopal sobre la piedra. Esa es su identidad cultural, es su identidad como grupo, muy sencillo, locativo, pero que ellos van a ser los dominantes del universo. O sea, ese lugar se va a volver, como dije, en un lugar verdaderamente sagrado. Es un lugar que implica, pero vamos a ver ahorita, toda una serie de significados con diferentes representaciones. Vemos la que sigue, pues aquí vemos otra vez. Pero en lugar de tener ahora una serpiente, lo que sostiene entre sus garras el águila es un ave. ¿Qué significa esto? Hace rato era el poder de apropiarse de la tierra, pero ahora el águila es un elemento de una especie cuaternaria, no es primaria como los peces que producen una serie de elementos orgánicos, sino tampoco son la primera, que los conejos, o la segunda, los coyotes que comen los conejos, o la tercera, las aves, sino ahora él es la suprema, el supremo dominante de este ecosistema. Y está demostrándolo, es la suprema ave con todas las aves que están alrededor. Entonces, esa supremacía del águila es la que se plantea en términos de esta lámina. Pero a su vez vemos a los cuatro señores tenochcas con las lanzas hacia abajo. Están hacia abajo mirando el ave, pero están apropiándose de la tierra, la están perforando, la están haciendo suya. O sea, ahí están manejando ya el significado del ave, que no solamente es la dueña de su universo, los mexicas lo reproducen. Ya tomaron la tierra, ya lo reconocen como su propia tierra, como lugar de su propia identidad, como lugar donde van a fundar su señorío, su ciudad y su imperio. Claro, y recordando que también este mito de fundación es parte del periodo del posclásico, ¿no? No es tampoco así como que fue cercano a lo que podríamos entender como la llegada de Hernán Cortés, ¿no? Es por ahí de los años 1300, ¿no? Entonces hay que entender cómo, por ejemplo, esta fundación forma también este contexto y también los propios mexicas cambian su propia identidad social, ¿no? Como para ser ese pueblo que descubrió Hernán Cortés, por así decirlo, tuvieron que pasar por toda esta serie de pruebas y también todo este forje de una identidad propia, ¿no? Usted bien dice, las lanzas al suelo, ¿no? Unas lanzas que pocas veces también son entendidas de esa forma, ¿no? Hay que entender también esa parte, ¿no? Para saber cómo funciona la propia identidad mexica, ¿no? Cómo Huitzilopochtli también forma parte de esta identidad viva que hemos estado viendo, ¿no? Es muy interesante verlo en todos estos mitos, que está ahí vivo, ¿no? Es un ser que está ahí presente y que está dándole siempre, pues, su apoyo y también su consejo, ¿no? No es como un Dios que los deja, ¿no? Ahí quédense y busquen la tierra prometida, ¿no? Que sigan y sigan avanzando Ya hasta que llegó, encuentren, ¿no? Ujú. ya llegó Seth. La que sigue, Seth, vamos a ver más cosas, más ideas. Por ejemplo, esta es una lámina muy importante del Códice de Durán, donde pocas veces se ve. Huitzilopochtli está sentado, está tomando lugar, es su hogar ahora, este sitio de Tenochtitlan, está armado con su siocoan, está con su yelmo de pico de ave, de colibrí, atrás sus elementos de plumas de guerrero, trae su escudo de los 5 puntos, trae su bandera, trae sus flechas, ¿no? Y enfrente de él está el nopal en la isla, y enfrente de él está Tenoch, está el manejo del Señor. Entonces, este es el planteamiento de lo que significó Tenochtitlan, la radicación de Huitzilopochtli de tomar este lugar ya como suyo, lugar de este Dios, su lugar de residencia, ¿no? Su hogar.
y enfrente de él los señores que lo reproducen ahora en términos no solamente del lugar, del principio de una sociedad, de un estado y un imperio. Entonces se juntan las dos historias, ¿no? La historia del dios, que va a ser el dios dominante en ese momento, no solo de la cuenca, del altiplano y del Semanagua, sino también los mexicas que van a ser los dominantes, no solamente de la cuenca, también del altiplano y del Semanagua. En 1428 los mexicas toman Azcapotzalco, ¿no? Después están peleando, y en 1521 llega Cortés, se destruye la ciudad con los aliados. En 97 años los mexicas dominan toda la región de la costa del Golfo del Altiplano Central, de la región de Oaxaca, llegan pues hasta la región de la costa de Guerrero, llegan hasta las costas de Sinacantán, de las partes de Chiapas. Es impresionante la capacidad que tienen los guerreros de crear eso, pero ese es el resultado de afinidad con su Dios. Es esa identidad de un Dios todopoderoso que los protege y que los quiere hacer los señores de ese universo. Esos son los mexicas. Esa es la historia de Tenochtitlan. Esa es nuestra historia. Es una historia de mitos que implican una lucha, una dificultad. No crean que es fácil. Vamos a ver otra escena, por favor. Bueno, no sé si quieras comentar algo con esto. Sí, antes que nada recordarles que estamos en esta ocasión con el tema de la fundación de Tenochtitlan y los mitos de fundación, y estamos con el etnohistoriador Adado Corona Sánchez, que nos está aquí dando una plática muy interesante sobre todas estas cuestiones. Y pues sí, ahondar en esta parte donde Tenochtitlan se vuelve el centro del universo, ¿no? Como parte de un mandato, pero también de esta promesa sagrada, ¿no? Que les hace Huitzilopochtli. Es curioso, es interesante, pero también es muy reflexivo ver cómo en esta imagen que estamos de parte del códice, se me fue el nombre, el códice Durán, se muestra a Huitzilopochtli sentado, ¿no? Y sentado ya no es el ave que habla, ya es una persona, ya es un guerrero, ya es la identidad del mexica como lo vemos posteriormente, ¿no? En varias interpretaciones y representaciones, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, cómo también cambia el propio Dios, ¿no? Cómo se adapta también a su pueblo, ¿no? Y como ellos también se adaptan a sus designios, eso es algo que vale la pena rescatar también. Es un Dios pintado para la guerra. Me gustó algo que planteaste, porque si bien la tarea de Huitzilopochtli era la guerra, la tarea de nosotros, los historiadores, es buscar esta información para recuperar nuestra propia historia. Y es lo que hacemos, pues, es lo que planteamos. Defender estos códices no es defensa solamente de un patrimonio que forma parte de nuestra identidad, sino que a través de él podemos conocernos. Y es lo que intentamos y es lo que intento decirles. ¿Cuál es esta historia de nosotros? ¿Cuál es la historia de Tenochtitlan? ¿Cuál es el significado que tiene? ¿Por qué es así? Vamos a seguir viéndose. Eso es muy importante. Esta es es una escultura de una maqueta que se encontró en 1926 en la torre sur del Palacio Nacional. La analizó Alfonso Caso y la llamó el Teocalli de la Guerra Sagrada. En la parte anterior representa al sol, está la representación de Huitzilopochtli, probablemente Tezcatlipoca, aunque algunos lo han interpretado como Moctezuma. Están los 4 dioses abajo que pues, se inmolaron en el momento del quinto sol, pero en la parte posterior de esta escultura es una representación fuera de serie, es una representación la más antigua que tenemos. Los demás los códices han perdido, ¿no? Los han reconstruido, pero esta es original. Entonces vemos a un personaje recostado en una corriente de agua, y de él, en el vientre, surge una especie de monstruo de la tierra, y de ahí surge un nopal. Y ese nopal remata en corazones humanos. O sea, ese nopal lo que da la vida es de los guerreros hermanos. Y entonces vemos el águila encima de esos corazones. Y está graznando, pero en lugar de graznar el sonido del águila, grazna un símbolo difícil que es la representación del agua y el fuego, el Atlachinoli. Es difícil porque nunca se van a juntar el agua y el fuego. No es posible, es dialéctico, ¿no? Pero ¿qué simboliza esto? ¿Qué simboliza? Pues sabemos que el agua, pues la agricultura, la lluvia, la fertilidad, la tierra, el fuego, la guerra, que aquí estuvieran unidos como parte de una economía política, pero también están planteados como un elemento sagrado,
O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que esta identidad de estos corazones implican ambas instancias, agua y fuego, agricultura y guerra. Están implementando el papel que tiene esa acción de los corazones humanos en la reproducción de la vida. Entonces, es más allá Tenochtitlan. No solamente es el águila sobre el nopal, ahora es el águila de los cuatro espacios. Es el águila del Nahue Olen. Es el águila que va a formar el Semanáhuac. Es el águila que va a mantener a los dioses. Entonces, ese es el papel de Tenochtitlan ahora. La ciudad sagrada, la ciudad que es el centro del universo. Y en esta construcción del Axis Mundi se me vienen muchas preguntas, ¿no? Porque de pronto el águila, que también es Huitzilopochtli, se une con esta cosmovisión que es de equilibrar, ¿no? El cosmos, de ordenarlo, ¿no? Y en base al sacrificio se ordena la realidad y la propia historia del pueblo mexica, ¿no? Y eso es algo que también es parte de la propia fundación del pueblo, ¿no? Que es algo que hemos visto a lo largo de esta charla, ¿no? Hay una presencia constante de este orden, de este equilibrio, y casualmente los mexicas también toman esa identidad, ¿no? De ser los que equilibran, los que ordenan, ¿no? Y también todo este papel de dominio del Axis Mundi, pues lo dije hace rato, ¿no? Los legitima como el pueblo de la cuenca, ¿no? El pueblo fuerte y se ven sus mitos, ¿no? Que es su historia. Me parece interesante resaltar esta parte. Bueno, vamos a ver otro aspecto de esta identidad, del papel del sacrificio humano para sostener a los dioses. No son los mexicas los que lo definen, ellos lo heredan. Lo encontramos ya en Teotihuacán, en el templo norte del Patio Blanco de Atetelco, en Teotihuacán. Está la representación de un sacerdote que lleva un cuchillo ceremonial, un cuchillo, y el cuchillo está en un corazón y está sangrando. O sea, ellos ya plantean en Teotihuacán el papel del corazón en términos de la propiciación de la agricultura y la lluvia y demás. Después lo vemos en Cacasla, es esta lucha entre dos etnias, los del altiplano y los de la costa, y justo los guerreros del altiplano están sacrificando a los guerreros de la costa y sacando sus corazones. O sea, es lo que busca el guerrero, no busca matarlo, no busca el cautiverio, busca alimentar a los dioses. O sea, va más allá de solamente la muerte, y eso lo vamos a ver después en la conquista. No entendía Cortés por qué implicaba el sacrificio humano, por qué no era matar como ellos lo hacían, por qué no era violentar, por qué no era acabar con el enemigo, no, porque los mexicas sabían que la única fuerza de trabajo que tenían era el hombre. Lo que querían es a través de la muerte incidir en los dioses. O sea, el manejo era el alimento de los dioses. En la siguiente lámina vemos cómo el sacerdote está llevando en una vasija al corazón humano y se lo está llevando a Tlaloc. Y claro, va a establecer ese equilibrio de los rayos, de la lluvia, en términos de la naturaleza. Ahorita lo estamos viendo todavía en México. Se requiere, pues, de este papel. ¿Y quién más que el guerrero para establecer, o la muerte del guerrero, para establecer ese equilibrio? Entonces, es importante que en Tenochtitlan se conjuga no solamente la historia de este pueblo que está buscando un lugar donde acomodarse, ¿no? Siguiendo el relato de un Dios que está buscando el lugar donde poseerlo y donde establecerse, ¿no? Sino que además se vuelve un lugar sagrado, que implica este centro del universo, que ahora va a sostener a los dioses, como lo hizo Teotihuacán, como lo hizo Tajín, como lo hizo Tula. A ver, la que sigue, creo que tenemos la de Tula. Y aquí está, bueno, este es el sol, el águila que se posa, este guerrero que acaba de morir. Y otra vez es el mito del águila, del sol, que implica esa identidad con los guerreros. Sabemos que el águila peleaba contra la oscuridad y las estrellas, ¿no? Sabemos que los guerreros muertos, guerreros que peleaban junto con el sol contra la noche y contra las estrellas, perdón, contra la luna y las estrellas. Y a veces se dicen los mitos que los guerreros se convertían en estas aves y bajaban a la tierra. Por ejemplo, los chupamirtos, ¿no? Los guerreros procuraban tener en sus escudos plumas de chupamirto, porque así se defendían con almas de guerreros muertos. Y entonces esos guerreros bajaban a la tierra buscando las flores, y las flores eran las mujeres. Es interesante cómo es el equilibrio de mitos, implica esta identidad solar. Vemos aquí incluso el sol establecido como un personaje real, con sus manos, sus pies, ¿no? O sea, es un símbolo de una identidad que tienen los mesoamericanos del papel del águila, pero en términos de una deidad solar.
y los mexicas, los guerreros, van a transformarse en parte de esos guerreros del sol. Bueno, creo Claro, que tenemos y, otra bueno, alusiva a esto, pero a ver, dime, Seth. sí, y aparte mencionar que, por ejemplo, estas esculturas que estamos describiendo son impresionantes. Los que hemos tenido la oportunidad de verlo en vivo en la zona de Tajín, en la zona arqueológica, es una representación en piedra muy padre que vale la pena rescatar y también conocer, ¿no? Que muchas veces pasamos por alto esta escena, ¿no? Normalmente nos quedamos en el sacrificio, pero nunca caminamos y vemos el águila, ¿no? O sea, vemos el águila, pero se queda como dentro de ese imaginario cuando en realidad es parte del mito de fundación, cuando en realidad es parte del mito solar y también es antecedente al propio Huitzilopochtli, ¿no? O sea, tiene estos elementos que posteriormente los mexicas recuperan de esta visión, como usted bien menciona, ¿no? Eh, de estos mitos, de estas identidades, pero también de estas tradiciones, ¿no? Que son muy mesoamericanas, más allá de ser muchas veces mexicas, son Sí, la mesoamericanas. foto que sigue, vamos a ver la representación en Tula, en el templo de Tlahuizcalpantecutli. Otra vez un águila. Es un águila devorando corazones humanos. Es el sol que se alimenta de los seres humanos. Y este es un papel que tenían los dioses de la guerra en Tula también. Y se reconoce, pues, que los mexicas son descendientes de esa tradición, de esa continuidad de los toltecas, ¿no? Entonces, los mexicas lo que hacen es mantener ese planteamiento. Los guerreros que vienen de Teotihuacán y Tula, ahora son ellos. Ahora son ellos los que se van a encargar de equilibrar la relación de los dioses y el hombre. O sea, tienen un compromiso sagrado en el Semanáhuac, ¿no? Es importante entonces el valor del Tenochca, es importante el valor de Tenochtitlan. Bueno, eso es muy importante esta lámina. Sabemos que después de la conquista, pues sí, el rey Felipe II recibía también Carlos V las historias de Cortés, las hazañas de matar 5 o 10 señores o hacer las matanzas de Cholula o las matanzas de Tosca, ¿no? Y bueno, hasta que se quejó cuando la noche triste, pero eran hazañas que ellos buscaban méritos para tener derechos a tierras y a tributos de los pueblos conquistados. Los sacerdotes vienen después y lo que quieren es acabar con esas culturas, con esas tradiciones, ¿no? Con esa ideología. Y el rey no tiene verdaderamente un conocimiento de lo que eran los sociedades mexicas, de lo que era el semanado. Y se lo manda a pedir a Zurita, pero también al virrey Antonio de Mendoza. Antonio Mendoza les pide a los mexicas, que ya estaban aculturados algunos en el colegio de Tlatelolco, y hacen este códice. En ese códice, adentro de ese códice, vienen las formas de vida de los mexicas, la organización política, los tributos, las guerras. Es impresionante ese códice. Pero ¿cómo pueden poner los mexicas en la primera lámina, ¿sí?, su historia sin manejar elementos que impliquen la religiosidad española en contra de esta parodia en contra de la religión mesoamericana, ¿no?, que no es de su propia religión, pero bueno, la atacan como una religión del diablo, del demonio, pagana, ¿no? Y entonces vemos cómo se soluciona. Se representa un águila servida sobre un opal, Tenochtitlan, ¿no? El águila es el sol y abajo está la representación del escudo de Huitzilopochtli. Después hay una cruz que divide en 4 espacios un territorio que es el Nahuioli, ¿no? Y está rodeada por agua en el mar, que sabemos que es el Semanáhuac. Semanáhuac es mundo rodeado por agua, que eran los límites de la costa del Golfo hasta la costa del Pacífico. Aquí está, aquí está en esta lámina toda la historia de Tenochtitlan, pero hay que saberla leer, hay que conocerla. Y por eso estamos en esto, estamos leyendo nuestra historia. En estos 4 espacios están los 4 campas, los 4 grandes parcialidades que componían a los mexicas, que las integraban como pueblo, ¿no? Entonces, realmente se le está dando no a Virrey Antonio de Mendoza, a Felipe II o a Carlos V la historia de que era realmente el imperio. Era muy importante porque sobre ese imperio se va a fundar la Nueva España. Si no hubiera existido el Semanáhuac, no va a existir la Nueva España. Y se va a repetir y se va a reproducir ahora. La historia de México van a continuar su ciudad, sus calles, a veces sepultadas, hay que sacarlas a luz como el Templo Mayor, pero va a implicar la misma traza norte-sur, este-oeste, que era la traza de la Ciudad de México, las mismas calzadas, ¿no? Va a continuar esa ciudad y va a continuar el águila. Va a continuar el águila en el momento de la identidad colonial y va a seguir el momento de independencia y va a seguir
hasta nuestros días y va a seguir implementando esa historia propia que no se perdió, ¿no? No se transformó en una águila bicéfala, es esta águila de Tenochtitlan la que van a manejar el México, la Nueva España, y va a manejar el México contemporáneo, ¿no? O sea, esta es la historia que estamos tratando de conocer. Este significado de Tenochtitlan, que es un significado no mítico, es un significado histórico, mítico de nuestro propio pasado, nuestra propia tradición, nuestra propia cultura, de lo que somos. Estos guerreros que están implementados en una forma de ser, de luchar tal vez día a día, pero por conseguir una identidad de supremacía en un espacio que es el que nos pertenece, en una historia que nos pertenece, en un manejo de una fórmula que nos convierte también día a día en guerreros, pero también día a día en una sociedad, una civilización, un estado que busca una fórmula propia, una identidad propia, lo mexicano. Claro, y bueno, esto último es rotundo, ¿no? Es algo que me gusta cuando hablamos de ello, porque es una historia viva, es una historia que respira, ¿no? Bien usted lo mencionaba en el Zócalo, ¿no? El Zócalo sigue siendo la misma traza de los cuatro rumbos, de los cuatro espacios de Tenochtitlan, ¿no? Y es de pronto recuperar también estos símbolos que con el paso del tiempo, como todo, se han cambiado, han significado otras cosas, pero siguen ahí, siguen latentes, ¿no? Siguen estando incluso presentes en nuestra propia identidad como mexicanos ahora, ¿no? Este proceso de la peregrinación de los mexicas y todos sus mitos fundacionales que inician en 1300, yo digo que no acaban, ¿no? No tienen un fin, ¿no? Podría la gente pensar que se acabó esta historia mítica en 1521 cuando cae Tenochtitlan, pero yo creo que es al contrario, como lo estamos viendo en esta portada hermosa del Códice Mendocino, ¿no? Está ahí, está vivo y está respirando, ¿no? Si uno presta atención, podemos ver, por ejemplo, también la importancia del nopal, que me sigue generando una fascinación, ¿no? Porque de cierta forma los mexicas son como los nopales, ¿no? Se adaptan a todo y crecen donde todo y también son llevados a otros lugares y crecen, ¿no? Y se reproducen como los propios mexicas, ¿no? En el sentido de que forman esta propia identidad y son resistentes, ¿no? Son incluso hasta adaptativos, resistentes y supervivientes, ¿no? Y ya hablando como un término de identidad los mexicas, ¿no? Y esa identidad que también se traspola hacia nuestros días donde podemos ver toda esta riqueza mítica, toda esta riqueza histórica, que es interesante retomar como parte nuestra, ¿no? No buscar en otros lugares, sino echarle un ojo a nuestros propios mitos y encontrarnos ahí, ¿no? Es algo que también en estos procesos de festejos perdón, de la conquista del Semanáhuac, de la caída de Tenochtitlan, se tienen que retomar, ¿no? Se tienen que reflexionar también, ¿no? Y me gusta toda esta parte con la que cerró profesor Corona, es la parte mítica que nos hace ser lo que somos, ¿no? Una identidad que está ahí plasmada dentro de nuestra propia cultura que no es nada fácil de borrar, ¿no? Ahí está todo esto, ¿no? Desde que empezó esta fundación hasta hoy, ¿no? Y Hasta hoy seguimos sigue hablándolo. ondeando, Claro, sigue ondeando las banderas a nivel mundial y sigue realmente, el planteamiento es de la mexicanidad. O sea, lo que buscamos con esta plática es recuperar esta historia propia, pero también recuperar nuestra identidad cultural. Tenemos que plantear, recuperar y rescatar y validarnos como una sociedad que tiene una historia importante a nivel universal, que es la historia que ha permitido esa formación del Semanagua, la formación de Nueva España, la formación del México de hoy. Ese Tenochtitlan es el punto de partida de un universo que ahora se plantea a un nivel no solamente nacional, sino mundial, como la mexicanidad. Gracias, no, Edgar. pues, no, pues está muy interesante esta parte. No sé si quiere agregar algún comentario, algo que le gustaría decir Pues antes mira, de cerrar. yo creo que es importante el trabajo que está realizando medios de línea, que nos está permitiendo establecer un diálogo
entre la sociedad, entre ustedes, la comunidad y nosotros. Es muy importante. Nuestros conocimientos no se pueden quedar solamente en el análisis de formar libros o historias, sino de divulgar ese conocimiento. Pero también no estamos divulgando nuestro propio conocimiento, estamos divulgando esa historia propia, esa historia que tienen los mexicas, que es la historia que estamos tratando de traducir, de recuperar y de dar a conocer, porque así lo hicieron ellos. Ellos decían en la crónica de Mexicayo que no se puede olvidar, que esto es parte de la identidad de las gentes que se van pasando de los bisabuelos a los abuelos, de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, que es una historia que se debe de transmitir para continuar el saber quiénes somos y dónde estamos, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo los etnohistoriadores, recuperar esa historia, recuperar esos códices, recuperar esas tradiciones, recuperar esas culturas, esa escritura, esas civilizaciones mesoamericanas, esas fórmulas que sin animal de tiro, sin metal, lograron grandes ciudades como Teotihuacán, como Tikal, como Monte Albán, como Xochicalco, como muchas más. Y recuperar nuestra identidad, ¿no? Lo vemos en el Museo de Antropología, que se presenta como un museo igual a nivel mundial. El derecho que hay una civilización americana, como también lo hay entre los incas, como hay en otras culturas, que fueron las civilizaciones base de nuestra historia. Y bueno, insisto en que gracias a medios de línea tenemos esta oportunidad de platicar con ustedes. Y muchas gracias. Claro, y pues sí, o sea, agradecer también esta parte a medios y también hablar con la gente de los que nos dedicamos a esto, porque somos etnohistoriadores, tanto el maestro Corona como yo, y ver esta relación también que hemos logrado generar, ¿no? Con el público, ¿no? De mostrarles esta parte donde nosotros como investigadores podemos dialogar con las personas, ¿no? Más allá de la ENA, más allá de la UNAM o de espacios académicos, nosotros podemos también llegar con este conocimiento de las personas y recuperar esta parte que nos interesa, ¿no? Que es muy, muy, muy nuestro lema dentro del coloquio de la visión antropológica de la conquista, ¿no? Que están todos invitados para agosto y también que conozcan sobre todo esta parte que hacemos, ¿no? Los etnohistoriadores también muchas veces que se queda ahí en el tintero, ¿no? Pero aquí estamos y agradecer a Radio INA y a Medios INA, ¿no? Que nos han dado esta oportunidad. Pues voy a despedir el programa. Mi nombre es Seth Guerrero y a nombre de Radio INA damos por terminada esta transmisión que fue posible gracias a la generosa participación del maestro etnohistoriador Eduardo Corona, al cual le doy las gracias de estar aquí con nosotros hablándonos de la fundación, de los mitos, pero también de la identidad del pueblo mexica y de la identidad de los mexicanos, que es algo que tenemos que recuperar. Gracias a todos nuestros escuchas por la atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radioina.gov.mx. Ahí están un chorro de programas, un chorro de actividades que les pueden interesar a todos nuestros escuchas. La realización del programa, la dirección de medios en comunicación, a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Merentes, producción y grabación, Evanibaldo Morales, edición, Rubén Martínez, apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Muchas gracias a todos ellos, quien sin este fabuloso trabajo y apoyo no sería posible este intercambio y diálogo con los escuchas. Muchas gracias y hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.